¿Alguna vez has sentido que saber demasiado te aleja de la felicidad? Que mientras otros disfrutan de placeres simples o permanecen distraídos con las rutinas de la vida diaria, tú te encuentras atrapado en un ciclo de pensamientos profundos, cuestionando la naturaleza misma de la existencia. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más pesimistas y lúcidos de la historia, lo tenía claro: la inteligencia, aunque admirada por muchos, no siempre es una bendición. A menudo, es una fuente inagotable de inquietud, aislamiento y sufrimiento. Según él, la profundidad del pensamiento puede abrir puertas hacia verdades que no siempre estamos preparados para afrontar. Para Schopenhauer, la vida es un constante juego de deseos insatisfechos, y cuanto más inteligente es una persona, más consciente se vuelve de las miserias inherentes a la existencia humana. Las mentes brillantes no pueden ignorar las injusticias, la impermanencia de la vida y la futilidad de muchos esfuerzos que parecen llenar el tiempo de los demás. Mientras otros encuentran alegría en las distracciones del día a día, los individuos intelectualmente dotados enfrentan una percepción más aguda de las limitaciones y sufrimientos de la condición humana. Este tipo de conciencia, lejos de brindar satisfacción, puede convertirse en una carga difícil de soportar. En este video, exploraremos cómo Schopenhauer desentrañó los peligros del conocimiento excesivo y la razón por la cual las personas más inteligentes tienden a ser las más propensas a la insatisfacción y al pesimismo. Es posible que el precio del conocimiento sea la pérdida de la tranquilidad. Es mejor vivir en la ignorancia, disfrutando de placeres simples, o abrazar el sufrimiento que viene con la comprensión de las verdades más profundas. Acompáñanos mientras descubrimos la visión de este filósofo alemán sobre la inteligencia y el sufrimiento, y cómo sus reflexiones nos ofrecen lecciones atemporales sobre la naturaleza humana y las paradojas de la vida. Schopenhauer creía que las personas inteligentes perciben la vida con mayor profundidad y claridad, lo que las condena a una visión más cruda y realista de la existencia. Para él, la inteligencia es una herramienta que permite ver a través de las ilusiones reconfortantes que sostienen la felicidad de la mayoría. Mientras otros viven distraídos por el placer momentáneo, las rutinas diarias o las expectativas que la sociedad impone, las mentes agudas no pueden evitar reflexionar sobre las verdades más duras, la fragilidad de la existencia, la injusticia que permea las relaciones humanas, el sufrimiento omnipresente y, finalmente, la inexorable llegada de la muerte, que convierte todos los esfuerzos y ambiciones en algo pasajero e insignificante. Según Schopenhauer, esta conciencia aguda de la realidad es tanto una bendición como una maldición. Por un lado, la inteligencia superior otorga a las personas una capacidad única para comprender las complejidades del mundo, explorar el arte, la filosofía y la ciencia, y alcanzar un conocimiento más profundo de la naturaleza humana. Sin embargo, este conocimiento también las aleja de la simpleza que a menudo permite a otros encontrar satisfacción en los placeres mundanos. La mayoría de las personas, según Schopenhauer, se refugian en distracciones superficiales o se aferran a ideales que proporcionan sentido a sus vidas, aunque estos no sean más que ilusiones destinadas a ocultar la crudeza de la existencia. Para el filósofo, la inteligencia no solo descubre las verdades trágicas de la vida, sino que también intensifica la sensación de aislamiento. Las personas que ven más allá de las apariencias tienden a sentirse apartadas de aquellos que no comparten su perspectiva. La comunicación se convierte en una tarea difícil cuando la mayoría de los demás viven atrapados en el velo de las ilusiones cotidianas, lo que refuerza la soledad intelectual del individuo. Esta soledad, sin embargo, puede conducir a una vida interior rica, donde la búsqueda de la sabiduría y la contemplación estética se convierten en las principales fuentes de satisfacción. Schopenhauer vinculó esta visión pesimista de la existencia con su concepto de la voluntad, una fuerza ciega e irracional que impulsa todo en el universo. La vida humana, desde esta perspectiva, no es más que un constante desear y sufrir. Cada satisfacción alcanzada es breve y da paso a nuevos deseos, perpetuando un ciclo interminable de necesidad y frustración. Las personas inteligentes, al ser más conscientes de este proceso, experimentan una mayor carga de sufrimiento psicológico. Entienden que la felicidad genuina es inalcanzable mientras esté sujeto a la tiranía de la voluntad. No obstante, Schopenhauer también ofreció caminos para aliviar este sufrimiento. La contemplación desinteresada del arte, especialmente la música, que consideraba la expresión más pura de la voluntad, permite a la mente escapar temporalmente del ciclo del deseo. Asimismo, la práctica de la compasión, al reconocer el sufrimiento universal compartido por todos los seres vivos, ofrece una forma de trascender el egoísmo que alimenta la insatisfacción. Finalmente, Schopenhauer abogó por un ascetismo radical como una vía para negar la voluntad misma, liberándose del sufrimiento inherente a la existencia. En resumen, para Schopenhauer, la inteligencia es una espada de doble filo, ilumina la realidad con una claridad brutal,
pero también permite vislumbrar caminos hacia una existencia más consciente y, quizás, más noble. Quienes poseen este don cargan con el peso de un mundo despojado de ilusiones, pero también tienen el privilegio de buscar la verdad, la belleza y la compasión como refugios frente a la oscuridad de la condición humana. Las personas menos conscientes pueden encontrar satisfacción en placeres simples y repetitivos, en una búsqueda constante de entretenimiento o en la acumulación de bienes materiales. Para ellas, el mundo puede parecer un lugar pleno de oportunidades y gratificaciones. Sin embargo, según Schopenhauer, las mentes superiores no tienen esa suerte. Cuanto más capaces son de pensar y analizar, más evidente se vuelve la naturaleza efímera de todo lo que nos rodea. Se dan cuenta de que la felicidad es fugaz, de que cada logro trae consigo nuevos deseos insatisfechos, y de que, en el fondo, la vida es un ciclo interminable de sufrimiento causado por la insaciable voluntad de vivir, que nos impulsa sin cesar. Esta capacidad de ver más allá de las apariencias no solo aumenta la carga emocional de los individuos inteligentes, sino que también los separa de los demás. Donde muchos ven belleza y simplicidad, ellos perciben complejidad y contradicción. Donde otros encuentran consuelo, ellos identifican verdades incómodas. La conciencia de los defectos inherentes al mundo hace que las alegrías comunes les parezcan frívolas y las distracciones cotidianas, vacías. Esto no significa que carezcan de sensibilidad para apreciar la belleza, pero sí que su entendimiento de esa belleza está teñido por una melancolía inevitable. Todo lo hermoso es pasajero, todo lo que nace está destinado a desaparecer. Para Schopenhauer, esta profundidad de percepción es una espada de doble filo. Es un privilegio que permite una conexión más profunda con la verdad, pero también es una fuente de angustia perpetua. Las personas inteligentes cargan con una lucidez que, si no se maneja sabiamente, puede conducirlas a la desesperación. Esta visión trágica de la existencia nos lleva a preguntarnos, ¿es preferible la ignorancia que proporciona felicidad, o el conocimiento que trae consigo la verdad, pero también el sufrimiento? La respuesta no es sencilla, pero el filósofo alemán nos invita a reflexionar sobre los límites del intelecto y el costo emocional de la sabiduría. La inteligencia también está relacionada con un deseo constante de conocimiento, una curiosidad insaciable que impulsa a las personas a buscar respuestas a las preguntas más profundas sobre la vida, el universo y la condición humana. Sin embargo, este anhelo por comprender no tiene fin, ya que cada nuevo descubrimiento revela aún más preguntas por responder y más territorios inexplorados del saber. Para los más inteligentes, el conocimiento no es una meta alcanzable, sino un horizonte siempre distante, una carrera interminable hacia una verdad que parece escapar con cada paso que damos. Cuanto más se sabe, más se perciben los límites de lo que queda por aprender, y esta realización puede ser profundamente desalentadora. A medida que crece la comprensión, también crece la conciencia de la propia ignorancia. La paradoja del conocimiento es que, lejos de brindar una sensación de completitud, a menudo conduce a una mayor insatisfacción. Las verdades que descubrimos no siempre son reconfortantes, y cuanto más entendemos la complejidad y la incertidumbre del mundo, más evidente se vuelve que la certeza absoluta es inalcanzable. Esta búsqueda interminable, que comienza como un viaje motivado por la curiosidad, puede transformarse en una carga pesada, en una fuente de angustia y descontento. Además, el deseo insaciable de saber a menudo está acompañado por una insatisfacción con las respuestas simples o superficiales que otros aceptan sin cuestionar. Para las mentes más inquisitivas, los dogmas y las creencias comunes pueden parecer vacíos o insuficientes, lo que puede generar un sentimiento de desconexión con las personas que encuentran tranquilidad en la fe, las tradiciones o las explicaciones sencillas. Este aislamiento intelectual puede intensificar el malestar, ya que el deseo de compartir y discutir ideas profundas a menudo choca con la falta de interés o comprensión por parte de los demás. Por otro lado, la constante búsqueda de conocimiento puede volverse un proceso obsesivo, donde la mente nunca encuentra descanso. La necesidad de entender más puede hacer que el presente se sienta incompleto, como si siempre faltara algo para alcanzar la satisfacción total. Este estado de insatisfacción perpetua refleja la idea central del pensamiento de Schopenhauer, la voluntad de vivir, un impulso ciego y constante que nos empuja a desear, aprender y buscar sin alcanzar nunca una paz duradera. En el contexto del conocimiento, esta voluntad nos lleva a explorar sin fin, atrapados en el deseo interminable de comprender, aun cuando ese mismo entendimiento nos haga más conscientes de la futilidad de nuestra búsqueda. Así, la inteligencia, aunque admirada por su capacidad para expandir los límites del saber, puede convertirse en una trampa emocional. Saber demasiado significa ver las limitaciones de la propia existencia, las imperfecciones del mundo, y las preguntas sin respuestas que nos acompañan hasta el final. Entonces, la pregunta ¿es el deseo de conocimiento una bendición que nos eleva,
o una maldición que nos condena a una búsqueda sin tregua. Quizás, como sugirió Schopenhauer, la única manera de encontrar alivio sea aceptar la limitación del entendimiento humano y buscar consuelo en el arte, la contemplación y la belleza efímera que, aunque momentánea, nos brinda una pausa en el sufrimiento del saber. Entonces, hay escapatoria al sufrimiento que acompaña al conocimiento y la inteligencia. Schopenhauer, con su visión profundamente pesimista de la vida, creía que aunque la existencia está inevitablemente marcada por el dolor y los deseos insaciables, existen breves momentos de alivio. Propone dos caminos para encontrar una tregua en esta lucha interminable, el arte y la contemplación. A través de ellos, podemos experimentar una suspensión momentánea del sufrimiento, un estado en el que, aunque efímero, la conciencia se libera de las garras del deseo y del tormento que definen nuestra condición humana. El arte, según Schopenhauer, es uno de los refugios más poderosos. Cuando nos sumergimos en la belleza de una obra maestra, ya sea una sinfonía, una pintura o una obra literaria, nos alejamos del mundo del querer, del constante anhelo por obtener o alcanzar algo. En esos instantes, dejamos de ser sujetos consumidos por la necesidad de poseer o lograr, y nos convertimos en meros observadores. La música, en particular, tiene un papel privilegiado en la filosofía de Schopenhauer. La consideraba la forma de arte más pura, una manifestación directa de la voluntad, que puede transportarnos a un lugar donde la mente se aquieta y el sufrimiento se desvanece. A través de las melodías y los acordes, sentimos una conexión que trasciende el dolor de la vida cotidiana, brindando una experiencia que nos eleva más allá del plano material. La contemplación filosófica, por tanto, no solo proporciona un escape temporal de los impulsos irracionales de la voluntad, sino que también permite al individuo adoptar una postura de aceptación ante las verdades inmutables de la vida. Schopenhauer sostenía que, si bien el sufrimiento es una condición inherente a la existencia, el conocimiento profundo puede transformar la manera en que se experimenta. Cuando una persona comprende que el dolor, la pérdida y la frustración no son excepciones sino reglas fundamentales de la vida, puede empezar a ver el sufrimiento no como una injusticia personal, sino como una manifestación universal del destino humano. Este cambio de perspectiva reduce el tormento provocado por la resistencia a lo inevitable y abre la puerta a una resignación activa, un estado de calma que proviene no de la ignorancia, sino de la claridad intelectual. La práctica de la filosofía permite al ser humano distanciarse de las pasiones y los deseos que perpetúan la insatisfacción. En lugar de buscar constantemente la felicidad en el cumplimiento de deseos fugaces, el individuo contemplativo puede hallar una fuente de satisfacción en la comprensión misma. Schopenhauer sugirió que el acto de pensar profundamente sobre las cuestiones fundamentales de la existencia, la naturaleza del tiempo, el sufrimiento, la muerte y la voluntad, proporciona una sensación de libertad interior. Esta liberación no es la felicidad tradicional, sino una especie de alivio frente a la esclavitud de las ilusiones que gobiernan la vida ordinaria. Además, la contemplación filosófica también puede fomentar una conexión más profunda con la compasión. Comprender que el sufrimiento es universal genera empatía hacia los demás, lo que lleva al desarrollo de una actitud ética basada en la solidaridad. Según Schopenhauer, la compasión es la base de la moralidad, ya que implica el reconocimiento de la voluntad sufriente en todos los seres vivos. Este reconocimiento permite una trascendencia parcial del egoísmo, lo que a su vez mitiga el sufrimiento al desviar la atención del yo hacia los demás. Aunque el conocimiento y la contemplación no eliminan las dificultades inherentes a la existencia, sí ofrecen una forma de enfrentar la vida con dignidad y valentía. La serenidad que surge de la aceptación filosófica no es una rendición pasiva, sino una forma activa de reconciliarse con la realidad tal como es. Desde esta perspectiva, el pensamiento profundo no solo sirve como un refugio temporal, sino como una herramienta para cultivar una visión más madura y equilibrada de la existencia humana, donde la paz no proviene de evitar el sufrimiento, sino de abrazarlo como una parte esencial del viaje de vivir. Sin embargo, Schopenhauer no era un optimista, sabía que estos momentos de alivio eran transitorios. El arte y la contemplación ofrecen pausas, no soluciones definitivas. Después de experimentar la belleza o la claridad filosófica, la vida real, con todos sus deseos y sufrimientos, siempre nos arrastra de nuevo. Pero esas breves pausas, esos instantes de liberación, son suficientes para recordarnos que existe algo más allá del ciclo constante del querer. Nos enseñan que aunque el dolor sea una constante, también es posible, al menos por un instante, elevarnos por encima de él. Al final, el arte y la contemplación no nos salvan de la condición humana, pero nos ofrecen un respiro. Son como islas en un vasto océano de sufrimiento, lugares donde podemos descansar y recuperar fuerzas antes de continuar nuestro viaje. Así, en las visiones de Schopenhauer,
La verdadera sabiduría reside en aprender a buscar y apreciar estos momentos de tregua, aceptando la vida como es, sin ilusiones, pero con la esperanza de que la belleza y la reflexión nos acompañen en nuestro paso por el mundo. Así, Schopenhauer nos deja una advertencia clara y contundente: la inteligencia es un regalo peligroso, una herramienta de gran poder, pero también una fuente de sufrimiento. Puede abrirnos los ojos a verdades dolorosas sobre la vida, revelando la futilidad de nuestros esfuerzos, la impermanencia de todas las cosas y la inevitabilidad del sufrimiento humano. Sin embargo, también nos ofrece la capacidad de encontrar significado y serenidad si aprendemos a aceptar estas verdades y a buscar la belleza en las experiencias más puras y desinteresadas de la existencia. La sabiduría de Schopenhauer radica en reconocer que, aunque la felicidad absoluta es inalcanzable, hay momentos de paz y elevación que podemos descubrir a través del arte, la música, la filosofía y la contemplación de la naturaleza. Al dejar de luchar contra los deseos interminables y las ambiciones que nos consumen, podemos experimentar instantes de liberación, en los que la vida se vuelve más soportable, incluso hermosa en su transitoriedad. La clave no está en escapar por completo del sufrimiento, pues eso es imposible, sino en aprender a mirar la vida con una perspectiva más amplia, apreciando las pequeñas treguas que el pensamiento profundo y las expresiones de la creatividad nos ofrecen. Ahora que lo sabes, ¿qué elegirías? ¿Preferirías vivir en la ignorancia, disfrutando de placeres simples sin cuestionar las verdades fundamentales que rigen nuestra existencia? ¿O te atreverías a abrazar el conocimiento, aunque eso implique enfrentar el peso de la realidad con toda su crudeza? La ignorancia puede traer una felicidad superficial y pasajera, pero el conocimiento, por más doloroso que sea, también puede iluminar el camino hacia una forma de paz más profunda y auténtica. Schopenhauer nos invita a reflexionar sobre este dilema eterno, la tensión entre la ignorancia que conforta y el conocimiento que libera, aunque con un precio. En un mundo donde el sufrimiento es inevitable, el desafío radica en encontrar el equilibrio entre aceptar nuestras limitaciones y buscar una vida en la que la lucidez se convierta no en una carga insoportable, sino en una fuente de comprensión y aceptación. Entonces, ¿qué harás? ¿Correrás el riesgo de mirar la verdad a los ojos, o preferirás la comodidad de la oscuridad? La elección, como siempre, es tuya.